En la pintoresca ciudad de Greenwood, enclavada entre bosques susurrantes y colinas serenas, la vida transcurría a un ritmo pausado. La gente del pueblo se conocía por el nombre, los secretos eran escasos y los días transcurrían con cómoda previsibilidad. Sin embargo, bajo esta idílica superficie, una sensación de inquietud comenzó a extenderse cuando una enfermedad peculiar golpeó el corazón de la comunidad. Alex, un animado niño de 10 años con una gran curiosidad y un corazón lleno de aventuras, se encontró postrado en cama, con su vibrante energía atenuada por una enfermedad inexplicable. Sus síntomas eran tan peculiares como alarmantes: sueños vívidos que parecían extenderse hasta sus horas de vigilia, fiebre que desafiaba el tratamiento convencional y momentos de desorientación en los que hablaba con figuras invisibles desde su cama. Los médicos locales estaban desconcertados, incapaces de identificar la causa de la condición de Alex, y mucho menos tratarla. Su padre soltero, David, un mecánico trabajador conocido por su naturaleza estoica, se vio reducido a un estado de ansiedad palpable y su compostura habitual se vio desgastada por el empeoramiento de la condición de su hijo. A medida que se corrió la voz de la enfermedad de Alex, la preocupación del pueblo creció. Los susurros de una enfermedad desconocida llenaron el aire, provocando una ola de miedo entre los residentes. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza y los saludos antes cálidos compartidos entre los vecinos se volvieron cautelosos, teñidos de sospecha. En un intento por encontrar una solución, David fue más allá de los límites de Greenwood y envió informes médicos y peticiones de ayuda a especialistas de todo el país. Sus esfuerzos parecieron en vano hasta que llegó una carta de la doctora Lena Hart, una pediatra reconocida por su experiencia en enfermedades raras y métodos de tratamiento no convencionales. La carta del Dr. Hart fue un rayo de esperanza en la niebla cada vez más espesa de la desesperación. Habló de un profundo interés en el caso de Alex y de la creencia de que podía ayudar donde otros habían fracasado. Su confianza, basada en años de experiencia y éxito ante los misterios médicos, impulsó a David a dar un acto de fe. Con la llegada del Dr. Hart, la historia de Greenwood y sus habitantes dio un giro hacia lo desconocido. Sus métodos, envueltos en secreto y rumores sobre técnicas innovadoras pero controvertidas, prometían un rayo de esperanza. Sin embargo, también insinuaron desafíos y revelaciones que nadie en Greenwood podría haber anticipado. Cuando la doctora Hart se instaló en la ciudad, lista para comenzar el tratamiento de Alex, las líneas entre la realidad y lo inexplicable comenzaron a desdibujarse, preparando el escenario para un viaje que desentrañaría los misterios de la condición de Alex y revelaría las profundidades ocultas de la serenidad de Greenwood. Fachada. La llegada de la doctora Lena Hart a Greenwood fue un evento que se extendió por la ciudad con la velocidad de un incendio forestal. Su reputación la había precedido, una mezcla de logros impresionantes y rumores sobre sus métodos poco ortodoxos. La gente del pueblo observó con gran expectación cómo su elegante auto negro serpenteaba por las calles adormecidas, un forastero trayendo consigo la promesa de esperanza y el aroma del cambio. David se reunió con el Dr. Hart afuera de su modesta casa, una estructura desgastada por el tiempo pero mantenida con cuidado. Quedó impresionado no solo por su comportamiento confiado, sino también por la gentil calidez en sus ojos. Era un contraste que lo desconcertaba y lo consolaba a partes iguales. La doctora Hart extendió su mano, su agarre firme y tranquilizador, como si dijera sin palabras que ella estaba allí para soportar parte de la carga que lo había agobiado durante tanto tiempo. Dentro, Alex yacía en su cama, rodeado por un mundo de máquinas que pitaban y destellaban al ritmo de su frágil vida. La doctora Hart se acercó con una sonrisa amable y se presentó a Alex en un tono que transmitía fuerza y ternura. A pesar de su enfermedad, Alex logró esbozar una débil sonrisa, un reconocimiento silencioso a este nuevo aliado en su lucha. Cuando la doctora Hart se puso a trabajar, su examen inicial de Alex fue minucioso y no dejó piedra sin remover. Revisó su historial médico, analizó las pruebas que se habían realizado y escuchó atentamente el relato de David sobre el inicio y la progresión de los síntomas de Alex. Para David estaba claro que el Dr. Hart
no se parecía a ningún otro médico que hubieran conocido antes. Sus preguntas fueron directas, profundizando en áreas que antes se habían pasado por alto, y su atención hacia Alex fue inquebrantable. La curiosidad de la gente del pueblo sobre la doctora Hart creció a medida que ella hacía sentir su presencia. Sus visitas diarias a la cafetería local para tomar el café de la mañana se convirtieron en un tema de silenciosa fascinación. Ella combinó profesionalismo con un toque de misterio. Sus conversaciones con los lugareños no revelaron nada de sus planes para el tratamiento de Alex. Sin embargo, en sus ojos había una chispa que hablaba de determinación y de una creencia profundamente arraigada en su capacidad para marcar la diferencia. De regreso a la casa de David, la doctora Hart explicó su diagnóstico preliminar. Ella creía que la condición de Alex no solo era rara, sino que no tenía precedentes. Parecía estar a caballo entre la dolencia física y algo mucho más esquivo, posiblemente relacionado con los potenciales no explotados de la mente. Su plan de tratamiento fue igualmente innovador e incluyó una serie de terapias que integraban tecnología de punta con enfoques holísticos destinados a sanar no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La presencia de la doctora Hart en Greenwood se convierte en un rayo de esperanza, y su llegada marca el comienzo de un viaje no solo para Alex y David, sino para toda la ciudad. Con su llegada, la estructura de Greenwood comienza a cambiar, revelando la profundidad de su unidad y la fuerza de su espíritu. La historia de la lucha de Alex contra su misteriosa enfermedad bajo el cuidado del Dr. Hart se convierte en una narrativa compartida, un testimonio del poder de la comunidad y la búsqueda incesante de una cura contra todo pronóstico. Mientras la ciudad de Greenwood observaba, una sensación de optimismo cauteloso comenzó a florecer como las primeras flores de la primavera. El Dr. Hart había sentado las bases para un plan de tratamiento tan innovador como audaz. En el corazón de esta pequeña comunidad, una batalla de vanguardia contra la misteriosa enfermedad de Alex estaba a punto de comenzar, bajo la dirección de un médico que creía en lo imposible. El tratamiento iniciado por el Dr. Hart fue multifacético y fue diseñado para abordar la condición de Alex en varios frentes. Primero, introdujo un régimen de medicamentos, cada uno cuidadosamente seleccionado por su potencial para abordar los síntomas únicos que mostraba Alex. Estos no eran los medicamentos típicos que se encuentran en el arsenal de un pediatra, sino que fueron seleccionados de las últimas investigaciones y terapias experimentales, algunas de las cuales la doctora Hart había participado en el desarrollo. Sin embargo, fue el segundo aspecto del tratamiento el que provocó más intriga y preocupación entre la gente del pueblo. Un programa personalizado de terapia de realidad virtual, BUVR. El Dr. Hart le explicó a David que este programa fue diseñado para activar el cerebro de Alex de una manera que la medicina tradicional no podía. Al sumergirlo en un entorno virtual diseñado para estimular las vías neuronales afectadas por su enfermedad, la esperanza era desencadenar una respuesta curativa que no se podía lograr solo con medicamentos. Las sesiones de realidad virtual se llevarían a cabo en la habitación de Alex, transformada en una sala de terapia improvisada con la llegada de equipos de realidad virtual de última generación. La doctora Hart y un pequeño equipo de especialistas que había traído desde la ciudad trabajaron para configurar el sistema, calibrándolo específicamente para las necesidades de Alex. La anticipación en la casa era palpable cuando el equipo cobró vida y sus pantallas parpadearon con la promesa de un territorio médico inexplorado. Alex, a pesar de su estado debilitado, estaba intrigado por la configuración. La idea de explorar mundos virtuales le ofreció un escape temporal de los confines de su enfermedad y de su habitación. El Dr. Hart tuvo cuidado de explicarle el proceso a Alex, asegurándose de que entendiera que estas sesiones eran una forma de tratamiento, aunque poco convencional. Ella le habló no solo como un paciente, sino como un compañero en este viaje, dotándolo de conocimiento y agencia. La primera sesión fue un experimento cauteloso en el que la doctora Hart y su equipo monitorearon cada parámetro. David observó con una mezcla de esperanza y miedo en su corazón cómo Alex se ponía el visor de realidad virtual
y era guiado suavemente al mundo virtual creado para su terapia. La habitación estaba en silencio, salvo por los suaves pitidos del equipo de monitoreo y los sonidos digitales distantes que emanaban del sistema de realidad virtual. Mientras Alex navegaba por el paisaje virtual, algo extraordinario empezó a suceder. La palidez de la enfermedad que se había aferrado a él comenzó a dar paso a una oleada de excitación. Sus ojos, cuando habló de sus experiencias posteriores, brillaron con una vitalidad que había perdido durante meses. Fue un cambio pequeño, pero significativo, que marcó el primer cambio positivo desde que comenzó su enfermedad. La doctora Hart observó el progreso de Alex con atención, su optimismo atenuado por el conocimiento de que se trataba de un territorio inexplorado. Cada sesión fue seguida por una batería de pruebas y evaluaciones, rastreando cada posible efecto que el tratamiento podría tener en la condición de Alex. Los días se convirtieron en semanas, y la gente del pueblo de Greenwood comenzó a seguir la historia del tratamiento de Alex con gran expectación. Su escepticismo se erosionaba lentamente ante su vitalidad emergente. El escenario está preparado para un viaje hacia lo desconocido, con el Dr. Hart liderando la lucha contra la misteriosa enfermedad de Alex. La combinación de medicina tradicional y futurista ha comenzado a resultar prometedora, tejiendo una historia de esperanza, resiliencia y la búsqueda incesante de una cura. La ciudad de Greenwood, que alguna vez fue un tranquilo telón de fondo de la lucha de Alex, se ha convertido en una parte integral de la historia, unidos en anticipación de lo que traerá cada nuevo día de tratamiento. A medida que los días se alargaron hasta convertirse en semanas, la ola inicial de optimismo que se había extendido por Greenwood empezó a encontrar su primera prueba real. El tratamiento de Alex, si bien mostró signos prometedores de progreso, también descubrió desafíos que ni el Dr. Hart ni la gente del pueblo habían anticipado. Fue un recordatorio de que en la búsqueda de ampliar los límites de la medicina, el viaje a menudo estuvo plagado de consecuencias imprevistas. La terapia de realidad virtual, innovadora en su enfoque, comenzó a desdibujar la línea entre la percepción de Alex del mundo virtual y la realidad de su condición. Hablaba cada vez más de personajes y paisajes de sus sesiones como si fueran parte de su vida diaria, entrelazando sus experiencias en el ámbito virtual con sus interacciones en el mundo real. Este acontecimiento desconcertó al Dr. Hart, quien había anticipado cierto grado de inmersión, pero no hasta el punto de que pareciera estar remodelando la percepción de Alex de la realidad. La preocupación aumentó cuando Alex comenzó a presentar nuevos síntomas que no encajaban con el patrón de su enfermedad original. Informó de sueños vívidos que continuaban la narración de sus aventuras virtuales, sueños tan intensos que interrumpían su sueño y lo dejaban fatigado durante el día. Además, Alex desarrolló una mayor sensibilidad a la luz y el sonido, lo que complicó su proceso de recuperación y añadió capas de complejidad a su tratamiento. El Dr. Hart, siempre científico, vio estos avances como un revés y una fuente invaluable de datos. Ella planteó la hipótesis de que la terapia de realidad virtual, si bien estimula las vías neuronales según lo previsto, también podría sobreestimular áreas del cerebro responsables de diferenciar entre realidad y simulación. Esto la llevó a ajustar los parámetros de la terapia, reduciendo la intensidad y duración de las sesiones de realidad virtual e introduciendo nuevos ejercicios cognitivos diseñados para ayudar a Alex a distinguir entre sus experiencias en el mundo virtual y el mundo real. Mientras tanto, la reacción de la comunidad ante estos acontecimientos fue mixta. La unidad y la esperanza iniciales comenzaron a fracturarse bajo el peso del escepticismo y el miedo. Se difundieron rumores sobre la naturaleza de los tratamientos del Dr. Hart, y algunos se preguntaron si el precio de la medicina pionera era demasiado alto. David se encontró defendiendo los métodos de la doctora Hart, impulsado por la creencia de que su enfoque poco convencional ofrecía las mejores posibilidades para la recuperación de Alex. Se aferró a los momentos de conexión y claridad que mostró Alex, usándolos como faros de esperanza en medio de la creciente tormenta de dudas. En medio de estos desafíos, la determinación del Dr. Hart permaneció inquebrantable. Reconoció que los tratamientos pioneros a menudo enfrentaban resistencia y malentendidos,
pero también conocía la importancia de la transparencia y la confianza de la comunidad. En un esfuerzo por salvar la creciente división, organizó una reunión en el ayuntamiento. Allí explicó las complejidades de la condición de Alex y la lógica detrás de su enfoque de tratamiento, abordando inquietudes y respondiendo preguntas con una combinación de conocimiento científico y empatía. La reunión sirvió como un punto de inflexión crucial, calmando los temores y reavivando un sentido de propósito colectivo. El Dr. Hart enfatizó que el viaje que estaban emprendiendo no se trataba solo de curar a un niño, sino de explorar las fronteras de la medicina y el potencial humano. Le recordó a la comunidad que los avances a menudo surgían del coraje de aventurarse hacia lo desconocido y que la lucha de Alex era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Greenwood se encuentra en una encrucijada. Su fe en el tratamiento del Dr. Hart se pone a prueba, pero en última instancia se ve fortalecida por los desafíos que enfrenta. El camino a seguir seguía plagado de incertidumbre, pero el compromiso compartido con la recuperación de Alex había surgido más fuerte, un rayo de esperanza en la búsqueda de trascender los límites de lo conocido y aventurarse en territorios inexplorados de curación. La saga que se desarrolló sobre el tratamiento de Alex bajo el cuidado del Dr. Hart se había convertido en un faro de solidaridad comunitaria en Greenwood, un testimonio de la capacidad de la ciudad para la esperanza y la resiliencia frente a la adversidad. Sin embargo, cuando el toque del otoño comenzó a pintar la ciudad en tonos dorados y ámbar, se produjo un cambio sutil, uno que alteraría el curso de su viaje de una manera que nadie podría haber predicho. En la tranquilidad de una mañana normal, mientras se reunían alrededor de Alex, el niño habló de un sueño, diferente a cualquiera que hubiera experimentado antes. Este sueño, vívido y lúcido, no fue una extensión de sus aventuras virtuales, sino algo mucho más profundo. Describió un viaje a través de un bosque luminoso, donde encontró una figura que irradiaba una luz suave y reconfortante. Esta figura, cuyos rasgos permanecían oscurecidos, le habló a Alex con palabras sentidas en lugar de escuchadas, impartiéndole una sensación de paz y fuerza que permaneció con él al despertar. La doctora Hart escuchó atentamente, mientras su mente repasaba las posibles implicaciones psicológicas y neurológicas de la experiencia de Alex. Ella planteó la hipótesis de que el sueño podría representar un avance cognitivo, posiblemente provocado por los parámetros ajustados de la terapia de realidad virtual. Sin embargo, la profundidad del impacto, la marcada mejora en el estado físico y mental de Alex, sugirieron algo más allá del alcance de la comprensión científica actual. La noticia de la extraordinaria mañana de Alex se extendió por Greenwood como una suave ola, reavivando la esperanza y alimentando una oleada de especulaciones y asombro. La comunidad, que se había unido a la lucha del niño, vio este acontecimiento como una señal, un rayo de luz en la larga sombra proyectada por su enfermedad. Las conversaciones en la plaza del pueblo, en el café local y a lo largo de las vallas del patio trasero estuvieron dominadas por teorías e interpretaciones del sueño de Alex, y cada persona añadió su propia capa de significado y esperanza a la historia. El Dr. Hart, siempre cauteloso, mitigó el creciente entusiasmo recordando que el camino hacia la recuperación a menudo no era lineal y estaba marcado por picos y valles. Sin embargo, ni siquiera ella podía negar la importancia de lo que había ocurrido. Intensificó su investigación, profundizando en las intersecciones de la neurociencia, la psicología e incluso los ámbitos de la curación espiritual y existencial, buscando pistas que pudieran explicar el profundo efecto del sueño de Alex. Mientras tanto, David se encontró en una encrucijada, atrapado entre la alegría de ver mejorar la condición de su hijo y el miedo a futuros contratiempos. Se dedicó a escribir un diario, documentando no solo los aspectos médicos del viaje de Alex, sino también la odisea emocional y espiritual que había envuelto a su familia y a la ciudad. Estos escritos, crudos y honestos, se convirtieron en una fuente de consuelo y reflexión, no solo para David, sino para otras personas en Greenwood que encontraron consuelo en sus palabras. La historia de la lucha de Alex contra su misteriosa enfermedad y el viaje de quienes lo rodean adquiere una nueva dimensión.
El rayo de esperanza que despierta un sueño en las sombras sirve como recordatorio del espíritu indomable del corazón humano y del potencial ilimitado de curación. La ciudad de Greenwood, unida en su apoyo a Alex, está al borde de un descubrimiento que desafía las nociones mismas de medicina y curación, un testimonio del poder de la fe, el amor y los misterios que se encuentran más allá del alcance de la comprensión. A medida que el abrazo del otoño se hacía más profundo sobre Greenwood, proyectando largas sombras y pintando el paisaje en tonos ardientes, la ciudad se encontró atrapada en una red de anticipación y reflexión. La milagrosa mañana de Alex, respaldada por un sueño que desafiaba toda explicación, no solo había reavivado la esperanza, sino que también había abierto una puerta al pasado, una puerta que el Dr. Hart se sintió obligado a atravesar en busca de respuestas. Impulsado por una combinación de curiosidad científica y un compromiso personal cada vez más profundo con el caso de Alex, el Dr. Hart comenzó a profundizar en los archivos del historial médico, en busca de casos que hicieran eco de los síntomas inexplicables de Alex y de la mejoría repentina inducida por los sueños. Su investigación la llevó a tomos polvorientos y estudios de casos olvidados, donde descubrió historias de pacientes de siglos pasados que habían experimentado recuperaciones igualmente misteriosas, a menudo atribuidas a sueños o visiones. Estos relatos históricos, aunque en gran medida anecdóticos y empapados de la comprensión médica de su época, proporcionaron un paralelo fascinante con la situación de Alex. Paralelamente, el Dr. Hart revisó los datos recopilados de las sesiones de terapia de realidad virtual de Alex en busca de patrones o anomalías que podrían haberse pasado por alto. Fue durante esta meticulosa revisión que se topó con una serie de datos que se correlacionaban con el momento del sueño de Alex. Estos hallazgos sugirieron que el entorno de realidad virtual podría haber desencadenado inadvertidamente una respuesta neuronal, desbloqueando una vía cognitiva que facilitó su notable momento de claridad. Mientras tanto, el compromiso de la comunidad con la historia de Alex había cobrado vida propia. Inspirados por las anotaciones del diario de David, que se habían compartido en el boletín local, los residentes comenzaron a contar sus propias historias de curación y fenómenos inexplicables. Estas narrativas, que van desde relatos profundamente personales de recuperación hasta leyendas familiares transmitidas de generación en generación, tejieron un rico tapiz de misterio y esperanza que envolvió a la ciudad. En medio de este viaje colectivo de descubrimiento, surgió una figura misteriosa, una mujer conocida solo como Eleanor, que afirmó tener información sobre la condición de Alex. Eleanor, una anciana residente de Greenwood, había estado recluida durante muchos años y su vida estaba envuelta en rumores y especulaciones. Se acercó al Dr. Hart con su propia historia, la historia de su difunto esposo, quien, décadas atrás, había sufrido una condición inquietantemente similar a la de Alex y había experimentado una recuperación milagrosa luego de una serie de sueños vívidos. La historia de Eleanor, impregnada de la historia del pasado de Greenwood, proporcionó una nueva capa de profundidad al misterio que se estaba desarrollando. Habló de una antigua tradición del pueblo, que creía en los poderes curativos de los sueños, una creencia que se había perdido en el tiempo, pero que ahora encontraba resonancia en la experiencia de Alex. Su relato, aunque carente de evidencia científica, ofreció un argumento convincente a favor de la intersección de lo tangible y lo intangible en el ámbito de la curación. Las líneas entre el pasado y el presente se difuminan, lo que acerca a los residentes de Greenwood en su búsqueda compartida de comprensión. La doctora Hart, armada con nuevos conocimientos tanto de la investigación científica como del legado histórico de la ciudad, se encuentra en el umbral de un gran avance, uno que promete iluminar la oscuridad que rodea la condición de Alex. La comunidad, unida por un tapiz de historias y esperanzas, observa con gran expectación cómo el viaje da un giro hacia territorios inexplorados, donde la ciencia y la leyenda se entrelazan, ofreciendo un vistazo a los profundos misterios de la curación y el espíritu humano. A medida que las hojas de Greenwood pasaron del dorado a los tonos intensos y profundos de finales del otoño, la ciudad se encontró entretejida en un tapiz de sueños y misterios,
hilos del pasado entrelazados con el presente. El Dr. Hart, envalentonado por las revelaciones compartidas por Eleanor y las narrativas paralelas de relatos históricos, se embarcó en una nueva y audaz fase del tratamiento de Alex, que buscaba aprovechar el poder de los sueños de una manera más estructurada y científica. Partiendo de la base de la terapia de realidad virtual, el Dr. Hart desarrolló un nuevo protocolo que integraba elementos de técnicas de sueños lúcidos con sesiones de terapia cognitiva dirigidas. Este enfoque innovador tenía como objetivo permitir a Alex navegar e interactuar con el mundo de sus sueños de manera consciente, brindándole una oportunidad única de enfrentar y potencialmente superar las barreras psicológicas impuestas por su enfermedad. Para respaldar esta nueva terapia, el Dr. Hart contó con la ayuda de un reconocido psicólogo especializado en análisis de sueños y sueños lúcidos, el Dr. Liam Neeson. El Dr. Neeson, intrigado por el caso de Alex y las posibles implicaciones para el campo de la psicoterapia, llegó a Greenwood con un gran conocimiento y una mente abierta. Juntos prepararon un programa personalizado para Alex, diseñado para enseñarle a tomar conciencia de sus sueños y utilizarlos como un paisaje curativo. Mientras tanto, el compromiso de la comunidad con el viaje de Alex adquirió una nueva dimensión. Las anotaciones del diario de David, que ahora incluían reflexiones sobre la naturaleza de los sueños y la esperanza colectiva de Greenwood, inspiraron un proyecto para toda la ciudad. Los residentes comenzaron a crear un mural de los sueños al costado del centro comunitario, un tapiz vibrante de imágenes, símbolos y narrativas que representaban los sueños y aspiraciones compartidos de la ciudad. Este mural, que evoluciona con cada contribución, se convirtió en un símbolo de unidad y una manifestación física de las conexiones invisibles que unen a la comunidad. Cuando Alex se embarcó en esta nueva fase de su tratamiento, las sesiones iniciales resultaron desafiantes. El concepto de volverse consciente dentro de un sueño era una habilidad difícil de dominar, y Alex enfrentó frustración y contratiempos. Sin embargo, el Dr. Hart y el Dr. Neeson siguieron siendo pacientes y comprensivos, guiándolo a través de los reveses con aliento y ajustando la terapia según fuera necesario. Poco a poco, Alex empezó a progresar. Informó de momentos de lucidez en sus sueños, breves al principio, pero que aumentaban gradualmente en duración y claridad. Estos sueños lúcidos se convirtieron en un lienzo para su imaginación, lugares donde podía interactuar con las figuras oníricas que previamente lo habían perseguido mientras dormía, transformándolas de fuentes de miedo en símbolos de fuerza y curación. Una noche se produjo un gran avance. Alex experimentó un sueño donde se encontraba en un bosque luminoso que recordaba al que había descrito en su sueño transformador semanas antes. Esta vez, sin embargo, fue consciente de que estaba soñando y pudo explorar el bosque conscientemente. Se encontró con la misma figura de luz, pero ahora se acercó a ella con un propósito. La figura, cuya presencia era calmante y poderosa, le habló a Alex, ofreciéndole palabras de sabiduría y aliento que llevó consigo al despertar. El viaje de Alex a través del paisaje de sus sueños marca un momento crucial en su tratamiento. La integración de la ciencia y lo etéreo, lo tangible y lo imaginado, abre nuevas puertas a la comprensión y la curación. Greenwood, con su tapiz de sueños tanto literales como metafóricos, es un testimonio del poder de la comunidad, las creencias y el potencial ilimitado de la mente humana para superar la adversidad. La historia de la lucha de Alex contra su enfermedad, entretejida en la narrativa más amplia de la historia y las esperanzas de la ciudad, continúa desarrollándose, una narrativa de resiliencia y descubrimiento que trasciende los límites del mundo conocido. La primera nieve del invierno cubrió Greenwood, transformando la ciudad en un paisaje sereno de sonidos apagados y belleza cristalina. Mientras la comunidad aceptaba el cambio de estación, el viaje de Alex al reino de los sueños dio un giro fundamental, uno que no solo desafiaría sus percepciones, sino que también ofrecería un vistazo a las profundas conexiones entre la mente, el corazón y las fuerzas misteriosas que tejer el tejido de nuestra existencia. En las semanas posteriores a su avance con los sueños lúcidos, las sesiones de Alex con el Dr. Hart y el Dr. Neeson
se volvieron cada vez más profundas. Su capacidad para navegar y controlar el entorno de sus sueños mejoró, lo que le permitió explorar capas más profundas de su subconsciente. Fue durante una de estas sesiones que Alex experimentó un sueño tan vívido y transformador que se convirtió en la piedra angular de su viaje de curación. En este sueño, Alex se encontraba de nuevo en el bosque luminoso, con la nieve bajo sus pies brillando suavemente a la luz de la luna. El aire se llenó de una sensación de expectación, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Atraído por una fuerza invisible, Alex se aventuró más en el bosque hasta que llegó a un claro bañado por una luz plateada. Allí se encontró con la figura de luz una vez más, pero esta vez se reveló como una manifestación de su propia fuerza interior y resistencia. La figura le habló a Alex. Su voz resonaba con una sabiduría que trascendía la edad o el tiempo. Le habló de la interconexión de todos los seres vivos, de la fuerza que reside en la aceptación y la comprensión, y del poder del espíritu humano para superar la adversidad. Este encuentro, profundamente simbólico y rico en significado, dejó a Alex con una profunda sensación de paz y una nueva fuerza para enfrentar sus desafíos. Mientras tanto, el mural de los sueños en el corazón de Greenwood llegó a su finalización, un testimonio vibrante del espíritu colectivo de la comunidad. El día de su inauguración, el pueblo se reunió para celebrar, con Alex y su familia en el centro de las festividades. El mural, un caleidoscopio de sueños y esperanzas, sirvió como telón de fondo para una ceremonia que honró no solo el viaje de Alex, sino también la unidad y resiliencia de Greenwood. El Dr. Hart, al reflexionar sobre el progreso realizado, se dio cuenta de que la terapia se había convertido en algo mucho más grande que un tratamiento médico. Se había convertido en un viaje de curación y comprensión colectiva, cerrando la brecha entre la ciencia y lo místico, entre la lucha individual y el apoyo comunitario. Mientras continuaba la celebración, Eleanor, la misteriosa figura que había compartido su propia historia de curación, se acercó al Dr. Hart. Con una sonrisa que hablaba de secretos y comprensión compartida, le entregó al Dr. Hart un viejo diario. En el interior, Eleanor había documentado las experiencias de su difunto marido con los sueños y la curación, ofreciendo ideas y reflexiones que reflejaban el viaje de Alex. Este regalo, un puente entre el pasado y el presente, subrayó la naturaleza eterna de la búsqueda humana de curación y conexión. Greenwood, envuelta en la tranquilidad del invierno, una comunidad unida por experiencias compartidas y una esperanza colectiva para el futuro. El viaje de Alex, marcado por el encuentro luminoso de su sueño, se erige como un faro de posibilidades, un recordatorio del potencial sin explotar dentro de cada persona para enfrentar la oscuridad y encontrar el camino de regreso a la luz. La historia de Greenwood, con su tapiz de sueños, continúa desarrollándose, una narrativa de resiliencia, esperanza y el poder duradero del espíritu humano. A medida que las nieves del invierno retrocedieron, reemplazadas por los primeros susurros de la primavera, Greenwood se encontraba en la cúspide de la renovación. La ciudad, que se había entrelazado estrechamente con la saga de la recuperación de Alex, ahora observaba cómo el joven se acercaba a un momento crucial en su viaje, un despertar que trascendería los límites de los sueños y la realidad. Las sesiones de terapia, que alguna vez fueron un campo de batalla para que Alex enfrentara sus miedos y desafíos, se habían transformado en espacios de exploración y descubrimiento. El Dr. Hart y el Dr. Neeson observaron con tranquilo optimismo cómo Alex comenzaba a integrar las lecciones de sus sueños en su vida de vigilia. Su progreso no fue solo una victoria médica, sino un testimonio del espíritu indomable de una comunidad que se había atrevido a creer en lo imposible. Una fresca mañana, mientras el sol arrojaba un brillo dorado sobre la tierra que se derretía, Alex llegó al consultorio del Dr. Hart con una calma inusual. Habló de un sueño que tuvo la noche anterior, uno que parecía la culminación de todos sus viajes dentro del mundo de los sueños. En este sueño, había regresado al bosque luminoso, pero a diferencia de antes, no estaba solo. Esta vez,
se dejó guiar por las figuras que había conocido en sus sueños anteriores, cada una de las cuales representaba diferentes facetas de su fuerza y resistencia. Juntos caminaron hacia un claro donde la luz era más brillante, y allí, en el centro de la luz, Alex se encontró frente a un espejo. El reflejo que vio no era solo el suyo propio, sino un mosaico de todas las experiencias, desafíos y triunfos que había encontrado. Al comprender esto, el espejo se disolvió y en su lugar apareció una puerta, un arco de luz radiante que lo llamaba hacia adelante. Cuando Alex atravesó el portal, sintió una sensación de liberación, un despojo de los pesos invisibles que lo habían retenido. Cuando despertó, la sensación de liberación permanecía, una clara señal de que había cruzado un umbral no solo en su sueño, sino en su lucha contra su condición. Inspirado por el relato de Alex sobre su sueño, el Dr. Hart propuso una reunión municipal para compartir este hito. La reunión, celebrada en el centro comunitario debajo del vibrante Dream Mural, se convirtió en una celebración de esperanza y logros colectivos. Alex, con el apoyo de su familia y del Dr. Hart, compartió su historia, hablando del viaje a través de sus sueños y las lecciones que le habían enseñado sobre el coraje, la aceptación y el poder del espíritu humano. La respuesta del pueblo fue abrumadora, un coro de apoyo y alegría compartida que llenó el espacio con una energía casi tangible. El mural de los sueños, que alguna vez fue un lienzo de esperanzas individuales, ahora se erige como un símbolo de un sueño colectivo realizado, un sueño de curación, unidad y la fuerza que se encuentra en la unión. Greenwood disfruta del resplandor de un nuevo comienzo. El despertar de Alex, tanto literal como metafórico, marca un punto de inflexión en la narrativa, un capítulo donde las líneas entre los sueños y la realidad se difuminan, revelando una verdad más profunda sobre el poder de la conexión humana y la resiliencia del espíritu. El viaje, aunque está lejos de terminar, ha llegado a un momento de claridad y celebración, un testimonio de la creencia de que dentro de cada desafío se encuentra la semilla de la transformación, esperando que florezca el momento adecuado. Mientras Greenwood abrazaba la floreciente promesa de la primavera, la ciudad se encontró en el centro de una revelación que redefiniría la esencia misma de su viaje. En medio de los preparativos para el simposio y la exploración del nuevo conocimiento que Eleanor había revelado, un descubrimiento personal dentro de la familia de Alex amenazó con eclipsar la narrativa más amplia de la curación y la exploración científica. Fue durante una tarde tranquila en casa, mientras la madre de Alex, María, hojeaba las páginas del diario que Eleanor le había proporcionado, que Alex, con la percepción intuitiva perfeccionada a lo largo de su viaje, notó un temblor en las manos de su madre y una mirada de sorpresa, profundo reconocimiento en sus ojos. Era una mirada que decía mucho, delatando una familiaridad con el contenido del diario que iba más allá del mero interés. Sintiendo la profundidad del momento, Alex se acercó a su madre. Con una voz suavizada por la empatía y fortalecida por las pruebas que había superado, pronunció las palabras: «Mamá, sé que eres tú». El peso de la revelación flotaba en el aire, una confesión que María había temido confrontar durante mucho tiempo. La revista, un registro de investigaciones innovadoras sobre los poderes curativos de los sueños, no era solo una reliquia de una sociedad secreta de investigadores. Era una crónica de su propia implicación con el grupo, sus contribuciones, sus miedos y su decisión final de alejarse, temiendo las implicaciones de sus descubrimientos. La reacción de María fue inmediata y visceral. La conmoción de ser descubierta, de que su propio hijo revelara el secreto que había guardado tan ferozmente, la abrumó. Se desmayó, una manifestación física de la confusión que la revelación había despertado en su interior. Cuando recuperó la conciencia, rodeada de rostros preocupados, María se dio cuenta de que los muros que había construido alrededor de su pasado ya no eran sostenibles. Había llegado el momento de la honestidad, de compartir toda su experiencia y conocimiento. Este momento de vulnerabilidad se convirtió en un punto de inflexión, no solo para Alex y María, sino para toda la comunidad de Greenwood.
La revelación de que la propia madre de Alex estaba intrincadamente vinculada a las mismas terapias que lo habían sacado del abismo añadió una profunda capa de complejidad y conexión a la narrativa. Subrayó los temas de curación, legado y los inquebrantables lazos familiares que se habían tejido a lo largo de la historia. A raíz de la revelación de María, Greenwood se encontró en el epicentro de una narrativa que era a la vez profundamente personal y universalmente resonante. La ciudad, que ya era un faro de esperanza e innovación debido al trabajo innovador sobre la terapia de los sueños, ahora se enfrentaba a las complejidades de los secretos, los legados y los vínculos inextricables entre el pasado y el presente. La recuperación de María del impacto de su revelación fue rápida, reforzada por el apoyo de su familia y la comunidad que se había unido en torno al viaje de Alex. Sin embargo, la verdadera curación residía en la confrontación de sus propios miedos y la aceptación de su papel, no solo en la recuperación de Alex, sino también en las implicaciones más amplias de la investigación de la que había formado parte. Mientras la primavera daba paso al verano, María subió al escenario del simposio y su presencia fue un testimonio del coraje que se necesita para enfrentar las propias sombras. Con toda la ciudad de Greenwood y asistentes de todo el mundo como audiencia, compartió su historia. Habló de los primeros días de la investigación, del entusiasmo y los dilemas éticos, los avances y la carga del conocimiento. Su voz, firme y clara, tejió una narrativa que conectaba su propio pasado con el presente, iluminando el camino que había llevado a la milagrosa recuperación de Alex. La revelación de que María no era solo una madre que luchaba por la salud de su hijo, sino una figura clave en el desarrollo de las terapias que lo salvaron, añadió profundidad a la historia en curso. Fue un momento de ajuste de cuentas, no solo para María, sino para todos los involucrados en el proyecto y la comunidad en general. En medio de las revelaciones y las discusiones que siguieron, el Dr. Hart y el Dr. Neeson trabajaron incansablemente, aprovechando el conocimiento de María y la sabiduría colectiva de los participantes del simposio para perfeccionar su enfoque de la terapia de los sueños. El objetivo no era solo comprender el reino subconsciente, sino navegarlo con un propósito, sanar no solo la mente, sino quizás también el cuerpo. Alex, siempre faro de esperanza y resiliencia, asumió un nuevo papel y se convirtió en una especie de embajador del poder de los sueños y el potencial de la mente humana. Su historia, ahora entrelazada con la de su madre y el legado de la sociedad secreta, se convirtió en un grito de guerra para quienes buscan caminos alternativos hacia la curación y la comprensión. Cuando el simposio llegó a su fin, Greenwood estaba transformado. La ciudad ya no era solo una comunidad pintoresca afectada por una recuperación milagrosa, sino un símbolo del intrincado tapiz de la experiencia humana. Las conexiones entre los sueños y la realidad, el pasado y el presente, la ciencia y lo místico, se exploraron en un foro que fomentó la apertura, la curiosidad y la esperanza. El mural en constante evolución tenía nuevas historias que contar, y cada pincelada era un testimonio del viaje de su gente. Alex y María, de pie frente a él, reflexionaron sobre los caminos que habían recorrido, los secretos desvelados y la promesa de nuevos descubrimientos en el horizonte. Los hilos del destino que habían parecido tan enredados ahora estaban ante ellos, un mapa del viaje aún por venir, que los llevaría a un futuro donde los límites de lo que era posible se expandían continuamente. Cuando las últimas hojas del otoño comenzaron a cubrir las calles de Greenwood, la ciudad se encontró en la cúspide de una nueva era. El simposio había terminado, pero su impacto resonó en la comunidad y más allá, encendiendo conversaciones y generando iniciativas que buscaban explorar el vasto paisaje de la conciencia y la curación humanas. En el corazón de Greenwood, el mural de los sueños, vibrante con historias de resiliencia, curación y el entrelazamiento de innumerables vidas, se erigió como un faro del viaje de la ciudad. Fue aquí, bajo la atenta mirada del mural, donde la comunidad se reunió para marcar el comienzo de lo que se conocería como el Proyecto Greenwood. El proyecto, inspirado en las revelaciones y la investigación compartida durante el simposio, tenía como objetivo establecer Greenwood como un centro para el estudio de la terapia de los sueños
y la exploración de la conciencia. Con los invaluables conocimientos de María, el liderazgo del Dr. Hart y la sabiduría colectiva de la comunidad y expertos de todo el mundo, el proyecto Greenwood estaba preparado para traspasar los límites de la ciencia médica y la curación holística. Alex, que ahora no es solo un símbolo de esperanza, sino un participante activo en el proyecto, se embarcó en un viaje para compartir su historia y las lecciones de Greenwood con el mundo. Su narrativa, entretejida con el rico tapiz de la historia de su familia y el trabajo innovador que se estaba realizando en su ciudad natal, sirvió como un poderoso testimonio del potencial que reside en los territorios inexplorados de la mente humana. María, después de haber salido a la luz desde las sombras de su pasado, asumió el papel de investigadora una vez más, esta vez centrándose en guiar la brújula ética del proyecto Greenwood. Su viaje de guardiana de secretos a faro de verdad y sabiduría inspiró no solo a su familia, sino a todos los involucrados en el proyecto. A medida que se acercaba el invierno, trayendo consigo la promesa de renovación, el Dr. Hart y el Dr. Neeson, junto con un equipo dedicado, sentaron las bases de lo que se convertiría en un centro internacional para la investigación y la terapia de los sueños. La colaboración entre científicos, psicólogos, artistas y soñadores creó un enfoque multidisciplinario que prometía desbloquear nuevos caminos hacia la curación. El cierre del capítulo 12 no es un final sino un comienzo, un horizonte repleto de posibilidades. El proyecto Greenwood, simbolizado por el mural de los sueños en constante evolución, se convirtió en un testimonio de la búsqueda de la humanidad por la comprensión, el poder de la comunidad y el espíritu indomable de quienes se atreven a soñar. Cuando los primeros copos de nieve de la temporada comenzaron a caer, cubriendo Greenwood con un manto de un blanco sereno, Alex se paró frente al mural una vez más. Esta vez no estaba solo. Junto a él estaban María, el Dr. Hart, Eleanor y los muchos rostros que se habían convertido en parte de este increíble viaje. Juntos miraron hacia adelante, listos para embarcarse en el siguiente capítulo de su aventura, guiados por el conocimiento de que dentro de cada sueño reside el potencial de curación, descubrimiento y desarrollo infinito del potencial humano. El final es solo otro comienzo, pensó Alex, mientras sus ojos reflejaban los innumerables colores del mural, un símbolo de esperanza, curación y el viaje infinito del espíritu humano.